En el video que se cortó hace un rato ya, se cortó porque mi computador simplemente suele apagarse de la nada ya. Entonces lo siento por eso. Pero bueno, ya esta es la continuación. Entonces simplemente yo estaba diciendo esto ya. Estaba hablando un poco acerca de las clases ya, que son el término clase en matemáticas. Ya, usé en el anterior video, digamos, una comparación demasiado general, digamos. Una clase no necesariamente es un conjunto, pero sí es una agrupación. Ya, ahora una colección, digamos, una agrupación de algo, ¿de qué? Puede ser de otros conjuntos o de objetos que compartan algo en común, como cuando puse, digamos, el ejemplo de las frutas amarillas, ya, por ejemplo. Y ahora esto se debe a que tal vez ustedes usaban, digamos, o usen la palabra conjunto para, como un sinónimo ya, o una manera enmascarada de hablar de la agrupación de algo ya. Sin embargo, digamos, los conjuntos se pueden determinar o establecer dictando uno por uno cuáles son los elementos que deberían ir al conjunto, si diciendo cuáles son, y diciendo ese, tal y cual, ¿no es cierto? O dando una propiedad que deberían cumplir todos los conjuntos, ¿ya? En el caso de los conjuntos, justo Bertrand Russell redefinió o refundó, digamos, los cimientos de la teoría de conjuntos al proponer una paradoja, ¿ya? Entonces, la paradoja es que si nosotros podemos dar, digamos, una serie de como reglas o atributos que deben cumplir los elementos en un conjunto para definir el conjunto, digamos, podríamos tranquilamente definir un conjunto de todos los conjuntos que no se contengan a sí mismos. Entonces ya, yo sé que suena ahorita como complicado, ya, piensen en el conjunto de todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos, ya, esa es la cosa. Entonces, bueno, no es parte del curso como que hablar justo de esa paradoja, ya, si quieren, piénsenle ya, el punto es que si el conjunto A, digamos, contiene a todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos, ya no se contienen a sí mismos. ¿Cuál será un conjunto que se contiene a sí mismos? Por ejemplo, pensemos en una bolsa, ya que pueden meter, ustedes pueden meter otro tipo de bolsas, digamos, más bolsas, una bolsa dentro de otra bolsa y hacer un conjunto, por ejemplo, que se contiene a sí mismo. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los conjuntos que no se contienen a sí mismos? Y el conjunto de todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos, digamos que es este de aquí. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿este de aquí está aquí adentro? Es decir, ¿se contiene a sí mismo? O, digamos, está acá afuera, ¿ya? Entonces, si es que este de aquí no se contiene a sí mismo, ¿no es cierto? Entonces debe contenerse a sí mismo. ¿Por qué? Porque resulta que A tiene que ser el conjunto de todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos. Si A no se contiene a sí mismo, entonces tiene que ser elemento de sí mismo, por lo tanto ahí hay una contradicción, ¿ya? Eso. Entonces, digamos, y por otro lado, digamos, si el conjunto A se contiene a sí mismo, ¿no es cierto? Entonces ya no sería parte del el conjunto de todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos, ¿no es cierto? Ya, bueno, esta parte de aquí solamente es como un comentario, ¿ya? Entonces, porque se dan cuenta que hay contradicciones en definir, digamos, un conjunto simplemente dando una característica, un conjunto de características únicas que deben cumplir todos sus elementos, como en este caso pueden existir paradojas, entonces, digamos, no, este tipo, digamos, de agrupaciones pueden incluso ser pensadas como clases, pero no ser conjuntos, ¿ya? Ahora, ajá. Entonces, eso, bueno, ¿por qué les mencionaba ya? Porque nosotros, digamos, quería yo hablarles de las categorías, ¿ya? Quería hablarles de categorías y, por ejemplo, les decía, supónganse que ustedes se van, no sé, al Yasuní, ¿ya? Y entonces encuentran una como que, y se fijan en las especies, ¿ya? Y dicen, bueno, ¿qué tal si es que hay, no sé, Elephantus modernus, Lobae ferocicus, alguna cosa así? Ya ustedes son expertos y expertas digamos, en estos nombres en latín de las especies y las familias, etcétera, ¿no es cierto? Ya, entonces la cuestión es que, ¿por qué nos interesa saber eso? Digamos, cuando nosotros tenemos dentro de un tema de nuestro interés, varias categorías, podemos ver cuántos individuos caen en esas categorías y hacer una tabla. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, digamos, cuántos
de la especie lobae, lo que sea, ya. No sé, me estoy inventando, ya. Pónganse que son lobitos, ya. Ya digamos que encuentran en unas 2 hectáreas, 3 de estos, ya. ¿Y cuántos elefantes, elefantiasus, alguna cosa así encuentran? No sé, 5, cosas de esas, ya. Entonces, para poner algo, digamos, un poco menos así, no sé, con nombres inventados, digamos, nos preguntan ya en el IKEAM, queremos analizar, digamos, cuál es el deporte que se practica con más frecuencia. Entonces, uno puede poner así, por ejemplo, tipo fútbol, escuchan, no sé, jugar el LOL, alguna vaina así, ya, luego, por ejemplo, no sé, básquet, así, ya, etcétera, ¿no? Bla, bla, bla. Y la cuestión es que en esta tabla nosotros podríamos registrar que en la frecuencia con la que la gente juega fútbol o le gusta el fútbol, cuán frecuente es que en la universidad le guste el fútbol a las personas. ¿Ya? Entonces podríamos hacer una encuesta y preguntar de todos, hacemos una tablita así, le decimos, Jenny, ¿usted le gusta el fútbol, el básquet o el vóley o lo que sea? ¿Ya? Y entonces ahí dice, bueno, me gusta el fútbol, lo que sea, ¿ya? Cuando se tiene la tabla llena, después de haber hecho esa encuesta a todos los alumnos y personal administrativo y docente de IKEAM, entonces vamos a tener, digamos, una tabla tipo así, ¿no? 56 personas, de aquí 82, así, bla. ¿Sí? Ya, esto de aquí nos dice cuántas veces se repite el gusto de las personas por el fútbol. Y recuerden que les acabé de mencionar en el video anterior que la frecuencia significa que se repite algo, ¿ya? Entonces, ¿cuántas veces se repite el gusto por el fútbol? 56 veces en el lugar llamado IKEAM. Se repite 82 veces el gusto por el básquet. Entonces aquí tenemos una tabla ya de frecuencias. Ahora, a estas categorías de aquí, justo se les llaman variables categóricas. Y ustedes pueden hacer tablas de frecuencia porque indican cuán frecuentemente es que de toda la población investigada, cuántos de esos les gusta, digamos, el fútbol, el básquet y así las distintas categorías. Ahora, en estadística, la palabra población en efecto, considera un conjunto de individuos sobre los cuales nosotros queremos conocer propiedades. Si estas propiedades están, digamos, explicitadas a través de variables. Estas variables a veces, digamos, pueden ser cuantitativas, ¿sí? Entonces nos interesa saber el gusto por estas categorías de las personas que hay en el IKEAM. Entonces nuestra población, digamos, en este caso sería el IKEAM. Y pueden ser estas variables, digamos, perdón, aquí son cualitativas, ¿no es cierto? Estas variables, digamos, en el sentido que no le estamos cuantificando ya. ¿Qué número le damos al fútbol y al básquet para compararlos? Digamos, no tiene sentido ya. Son como simplemente distintas categorías. Pensar, no tiene sentido que pensar que al fútbol le damos un número y al básquet otro número o alguna cosa así para como jerarquizar, poner una jerarquía o ponerlas en un orden, ¿ya? Entonces, digamos, aquí no tiene sentido y solo lo que nos interesaría saber es cuántas veces se repite el gusto de la gente por esto o por esto. Las variables también pueden ser, digamos, cuantitativas en el sentido de que, digamos, pueden medir, digamos, expresar propiedades que son medibles y medibles, digamos, justo cuantitativamente, ¿no es cierto? Entonces, digamos, supónganse que yo quiero saber el número de focos prendidos en una casa de 7 a 8 de la noche, ¿ya? En el barrio San Juan de Quito, ¿ya? Entonces, lo que yo puedo hacer es eso, ¿no? Puedo decir, bueno, la variable es si el número de focos. Entonces, supónganse que hay una persona que tiene 2 focos en la casa, hay otra persona que tiene 5 focos en la casa, y hay prendidos, ¿ya? Entonces, la cantidad de focos, digamos, que se pueden estar prendidos o apagados, perdón, estar prendidos, está contada como con los dedos de la mano, ¿no? Pueden haber un foco, 2 focos, 3 focos, 4 focos. ¿Cuál es el conjunto de posibles valores que puede tomar mi variable? Importa. En este caso, digamos, si la variable es el número de focos que se tiene prendidos, digamos, los posibles resultados, como les menciono, se pueden contar como usando los dedos, los dedos, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4. ¿Ya? ¿A qué me refiero con contar con los dedos? ¿Ya? Me refiero a que, digamos, los elementos o el conjunto de valores que puede tomar esa variable se convierte o es una variable discreta. ¿Por qué? Recuerden que, o más bien quiero explicarles que sería una variable discreta, ¿ya? Entonces, ustedes también pueden tener resultados acerca o hacerse una tabla
acerca de las variables discretas, ¿ya? Entonces, las variables discretas, digamos, en este caso, por ejemplo, les digo, pónganse el número de focos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace que el número de focos se haga una variable discreta? Que el conjunto de valores que puede tomar esta variable justo sea numerable. Entonces, pilas. Una variable discreta es aquella, si quieren anoten, pongan pausa, como sea, ¿ya? Una variable discreta es aquella que, digamos, el conjunto de datos o valores que puede tomar es numerable, ¿ya? Entonces, ¿qué significaba numerable? Pues que yo puedo hacer una biyección de esos elementos o en otras palabras, hacer una relación 1 a 1 de esos elementos con los números naturales. Entonces, digamos, claro, hay un foco, 2 focos, 3 focos, 4 focos, todos esos son números naturales, es decir, pueden estar enlistados. Los que sean numerables quiere decir que, digamos, yo puedo formar una lista donde a partir de cualquier elemento yo puedo decir cuál es el que en efecto, de manera determinada y clara, cuál es el que viene después. Sí, eso no pasa con los números reales. Ya, entonces, supónganse que yo pregunto, en cambio, ¿cuál es el tiempo, sí, que se tiene prendido durante, digamos, un año, sí, el foco de la sala, ya, o los focos de la sala, sí? Entonces, digamos eso, ¿cuál es el tiempo? Miren, el tiempo es una variable continua, es en cambio una variable que el conjunto de valores que va a poder obtener el tiempo no es numerable, ¿sí? Digamos, puede ser el tiempo un minuto punto 0,0001 segundo, un minuto punto 0,00000001 y así. Entonces, digamos, el conjunto de valores, en este caso, por ejemplo, puede tomar la variable el tiempo que permanece prendido un foco en una casa, durante un año, sería un tiempo que va desde 0 hasta 365 días, donde digamos, si yo mido el tiempo en días, igual, o sea, esto es una variable continua, ¿no? Que digamos, se queda prendido una hora, entonces sería la 24ª parte de un día, ¿no es cierto? Entonces, pero siempre los valores que puede tomar esta variable continua, lo que hace que justo sea continua es que estos valores forman parte de un conjunto no numerable como los reales, o que en otras palabras uno puede hacer una relación 1 a 1 entre el conjunto de datos que puede tomar mi variable y los números naturales. Entonces, pilas con eso. Ya, entonces hasta aquí he hablado de 3 variables. Las variables, digamos, como por ejemplo fútbol, básquet, ese tipo de variables, que son variables categóricas. Otro tipo de variables, tipo las discretas, como el número de focos que están prendidos en una casa, ¿sí? Y digamos, el tiempo que dejan el foco de la casa prendido, eso sería una variable continua. Ya, ahora, ¿de qué forma nos vienen los datos, no es cierto? Los datos nos vienen, por ejemplo, tipo, digamos, analicemos el caso de la variable discreta. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el número de focos que tienen prendidos de 7 a 8 de la noche en el barrio San Juan. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se va a la casa 1, ¿no es cierto? Y de 17 a 20 horas, digamos, preguntamos, hacemos una encuesta, no sé, de alguna forma agarramos la información, no solamente tal vez haciendo encuestas, sino verificando la planilla de la luz, cuestiones así. Y podríamos darnos cuenta que, digamos, la casa 1, digamos, tiene en la casa prendidos 3 focos. Luego la casa 2, en este horario, el número de focos, ¿no? Que están encendidos, focos encendidos. En este caso, en la casa 2, supónganse que son 2, así, la casa 3 tiene, digamos, 4 focos encendidos, la casa 4, en cambio, tiene 2 focos encendidos y así. Ya. Esta tabla de aquí no es una tabla de frecuencias, pero sí es una tabla de información. Y la mayoría de veces las tablas que vamos a tener, bueno, en general, es común que la forma inicial en la que tengamos los datos sea algo de este estilo, donde, digamos, nuestras variables, en este caso discretas, estén asociadas, digamos, a cada caso en el que se midió esa variable, ¿sí? Entonces, pero, digamos, esto de aquí no es de lo que estoy hablando ahorita, que son las tablas de frecuencia. Recuerden, las tablas de frecuencia, ¿por qué nos interesan? Porque nos indican qué es lo más frecuente, ¿sí? ¿Qué es lo que más se repite?
Y eso es una guía, ¿no es cierto? Nos ayuda a determinar qué es más probable que suceda y por lo tanto nos ayudaría, como les digo, la estadística es la parte en la que se encarga de enviarnos, decirnos, miren, esta es la distribución de probabilidad, esta es la ley de probabilidad que tienes para este experimento, ¿sí? Ya, entonces, miren, en este caso, yo no tengo la tabla de frecuencias, ya tener la tabla de frecuencias sería indicar que el hecho de que, digamos, tengan dos focos prendidos en este pequeño experimento se repite dos veces. Que el valor 3 está solo una vez y que el valor 4 está solo una vez. Eso sería una tabla de frecuencias, ¿sí? Que me diga, entonces voy a escribir ahorita la tabla de frecuencias acá al ladito, ya que le correspondería a esto, ¿sí? Entonces yo podría decir, bueno, cuando yo pongo la tabla de frecuencias, lo que a mí me gustaría saber, enlistar, ¿sí? En una columna, sería los posibles valores que puede tomar mi variable discreta. Fíjense, aquí, digamos, no estoy haciendo eso en esta columna. En el caso de la tabla de frecuencias sí voy a hacer eso. Yo voy a enlistar. Entonces, esto no es una tabla de frecuencias, sino que es como la información inicial que nos llega. Y justo en la parte de la estadística descriptiva se trata de organizar esta información de manera que para mí sea relevante y sea explícito. Saber cuántas veces, qué es más frecuente, que hayan dos focos prendidos o que hayan 4 focos prendidos o 3 focos prendidos y en qué medida es más frecuente, ¿sí? Entonces, digamos, para poder hacer eso, ¿no es cierto? Entonces, ahora que voy a hacer mi tabla de frecuencias, entonces, ahora que voy a hacer mi tabla de frecuencias, yo en este lado, en esta columna, lo que voy a poner es, digamos, los valores posibles que puede tener mi variable discreta en este caso. Pues los valores posibles, digamos, entonces aquí lo que voy a poner es el número de focos encendidos, ¿no es cierto? En esta columna, ¿sí? Ya, y entonces, digamos, ¿cuál es el posible, digamos que hicieron un mapeo en San Juan y vieron que solamente tienen 5 focos máximo en la casa? Entonces, el posible conjunto de focos prendidos que puede haber, el número de focos prendidos que habrá será, digamos, 1, ¿no es cierto? 2, 3, 4, 5 posibles valores que pueden tener mi variable discreta en este caso. Ya, y en este lado vamos a anotar con F minúscula a cuántas veces se repite este resultado. Entonces, en efecto, hay 5 posibilidades de que, digamos, hay la posibilidad de que hayan 5 focos encendidos en las casas en San Juan, ¿ya? Pero de esos, en efecto, ¿cuántos sí están? Porque una cosa es que haya la posibilidad y otra cosa son los hechos, ¿no? Una cosa es la potencia, lo que podría pasar y otra cosa es lo que sucede. Entonces van una noche y ven y en realidad ninguna casa, en este caso, según esta tabla, ¿sí? Ninguna casa tiene los 5 focos encendidos. Entonces, ¿cuál es la frecuencia? ¿Cuán frecuente es que tengan los focos encendidos en este experimento? 0, por ejemplo, ¿sí? Los 5 focos, ¿sí? ¿Cuántas veces o cuán frecuente es en este barrio, San Juan, que tengan encendidos un foco? Entonces, tampoco, 0, ¿sí? No es frecuente que solo tengan un foco encendido ni 0. ¿De dónde estoy sacando eso? De esta tabla de aquí, ¿sí? Porque en ninguna de las casas la variable discreta, focos encendidos, me marca 1, ¿sí? Ya, ahora, después me voy a mi tabla de frecuencias para construirla, ¿no es cierto? Y digo, bueno, ¿cuál es la frecuencia que la respuesta de mi variable discreta sea 2? ¿Sí? Entonces, ¿cuántas veces, en cuántas casas yo noto que tiene dos focos encendidos? Pues miren, en la casa 2 y en la casa 4, si cachan, tienen dos focos encendidos. Entonces, ¿yo qué tengo que poner aquí? Que la frecuencia es 2. ¿Por qué? Porque este resultado de mi variable discreta se da 2 veces. Entonces, yo pondría aquí que la frecuencia de los focos encendidos son 2. ¿Ya? Fíjense que este número 2 y este 2 y este 2, no es que simplemente digo, como acá está el 2, voy a copiar, ¿no? Si es que hubiera estado así, por ejemplo, en mi tabla, ¿sí? Y hubiera puesto que la frecuencia de focos encendidos en la cual si hubiera estado así, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, para evitar confusiones, imagínense ahora que la tabla era esta, ¿ya? Entonces, si la tabla es esta, y me dicen, ¿cuál es el número de focos, cuántas veces se da el resultado 2 en mi variable focos encendidos? ¿Cuántas veces da ese resultado? Una vez. Entonces, yo pusiera aquí una, ¿sí? Luego me dicen, bueno, ¿y cuántas veces se da el resultado igual a 3 focos encendidos? Entonces, solamente se da una vez también, ¿sí?
¿Ya? ¿Cuántas veces se da? Miren que están encendidos 4 focos. ¿Cuántas veces se obtiene ese resultado? El resultado de 4 focos encendidos. Una vez, 2 veces. Entonces yo aquí pondría 2 veces, ¿ya? Entonces así empiezo a construir mi tabla de frecuencias y eso es lo que voy a seguir haciendo, ¿ya? Digamos, tan sencillo como eso, pero es súper útil. ¿Por qué? Porque, digamos, yo ya podría, recuerden lo que les hablaba de la inducción. Yo por un acto de inducción, si me dicen, bueno, mira, este comportamiento hemos visto durante un mes y quieren saber el siguiente mes, de 5 de la tarde a 8 de la noche, cuántos focos estarían encendidos en San Juan, ¿sí? En el barrio San Juan. En estas 4 casos, pónganse que solo estas 4 forman parte de ese barrio. Entonces, yo tendería a pensar que es más probable, sí, que el número de focos encendidos sea en este caso 4 focos. ¿Por qué? Porque veo que esto ha sido una especie de regularidad, ya lo que ha venido pasando antes de manera consistente y mayoritaria, que esto es lo más probable, ya que sea más frecuente que estén prendidos 4 focos en las casas en esos barrios, ¿ya? Entonces, digamos, para esto, este tipo de pensamientos, de sugerencias de qué es lo que creo que va a pasar o qué es más probable, digamos, esas creencias están direccionadas por datos del mundo real y estos datos del mundo real suelen venir en estas tablas y nosotros las debemos organizar en estas cuestiones que se llaman tablas de frecuencia, ¿ya? Ahora, digamos, hay otro dato dentro de las frecuencias que nos interesaría, y esos datos les llaman frecuencias absolutas, perdón, frecuencias ya, esta frecuencia, perdón, ¿sí? Se le llama frecuencia absoluta, ¿sí? De la que acabo de mencionar, ¿sí? Se le llama frecuencia absoluta a eso. Ya, pero digamos hay otra frecuencia, otras, digamos, características de nuestro análisis estadístico que nos interesa, tipo, por ejemplo, la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, esta misma frecuencia, pero acumulada, ¿ya? Entonces, ¿a qué me refiero con frecuencia absoluta acumulada? Esa se le va a escribir con una F mayúscula, se le va a anotar de esta forma, ¿ya? Esto de los nombres, bueno, final de cuentas uno no debe hacerse mucho lío, ¿no? Si es que le notamos con F mayúscula, F minúscula. Final de cuentas, si entendemos el concepto y usamos, digamos, un lenguaje más o menos común entre todos, está todo bien. Entonces, sí es común que la frecuencia absoluta acumulada esté con F mayúscula, ¿ya? Pero, entonces, digamos, ¿qué es la frecuencia absoluta acumulada? Pues, la suma de las frecuencias, la totalidad o el valor que me da de sumar todas las frecuencias que están arriba de la celda donde yo voy a llenar. Entonces, por ejemplo, miren, voy a esta celda, ¿no es cierto? Arriba no hay nada, ¿no es cierto? Entonces, digamos, la totalidad de frecuencias, la suma de frecuencias hasta este punto es 0. Entonces, aquí pondría 0, ¿ya? Luego, miren, voy hasta esta celda y quiero llenar mi tabla de frecuencias, ¿no es cierto? Y digo, bueno, la frecuencia absoluta, que digo, esta es la frecuencia acumulada, ¿no? Frecuencia absoluta, pero no cualquier frecuencia absoluta porque ese es el nombre de esta de aquí, sino que esta es frecuencia absoluta acumulada. Entonces, ¿de dónde viene la acumulación? En que en este caso yo voy a sumar de aquí esta frecuencia más todas las que estaban arriba. Entonces, en este caso, 1 más 0, pues me da 1, ¿sí? Luego, para llenar en esta celda, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sumar esto más esto, que en este caso va a dar 2, ¿sí? Luego, para llenar aquí en este espacio, ¿qué tengo que sumar? Esto más esto, que me va a dar 3. Fíjense que, perdón, me va a dar 4, ¿sí, no? Ya, entonces, ya, el mismo resultado podríamos obtener sin tener que sumar más esto, sino que como 1 y más 1 ya es 2 y la solución está aquí, entonces la suma de esto más esto ya me da, es lo mismo que sumar esto más esto, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo simplemente hacer 2 más 2 es 4, ¿no es cierto? Ya, y fíjense, ¿cuáles son? Tengo que sumar, cuando voy a poner aquí, tengo que poner un número que resulte de sumar todas las frecuencias que están, incluida esta, todas hacia arriba. Entonces sería, digamos, en este caso otra vez 4, ¿ya? Entonces sería mi frecuencia absoluta. Ahora, digamos, mi frecuencia absoluta acumulada, ¿ya? Ahora vamos digamos, enfocarnos o también nos serviría algo que se llama frecuencia relativa, ¿ya? Entonces, esta frecuencia relativa, corresponde a qué, ¿sí? Entonces, le voy a poner aquí, un H minúscula para referirme a la frecuencia relativa. Esto es frecuencia relativa. Entonces, miren, la palabra absoluto aquí, esta es la frecuencia absoluta, la F minúscula, ¿ya?
¿por qué no solo se llama frecuencia y se llama absoluta? Porque había que compararla o distinguirla de la frecuencia relativa. Entonces, la frecuencia relativa, cuando ustedes oyen relativo, es que se hace una comparación en matemáticas. Muchas veces cuando se hacen comparaciones, lo que se usa es una fracción. Porque la fracción en pocas nos compara cuántas veces es el numerador con respecto al denominador. Entonces, en este caso, lo que hacemos es, a la totalidad de, digamos, de posibles resultados. Miren, puedo tener 1, 2, 3, 4, 5 resultados, ¿no es cierto? Sí. Ya, esperen un momentito, le voy a llamar a eso n. Ya, entonces, n es la totalidad de datos, ¿sí? Entonces, recuerden, ¿cuál era la totalidad de datos? Entonces, vamos a los datos iniciales de nuestra tabla que teníamos al inicio, ¿sí? Entonces, fíjense en nuestra tabla que teníamos al inicio, teníamos casa 1, casa 2, así, ¿no? Casa 3, casa 4 y casa 5, ¿ya? Entonces, digamos, de estos datos iniciales, casa 1, casa 2, casa 3, casa 4 y casa 5, teníamos un dato por cada una de estas casas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la totalidad de datos que tenemos? Pues 5, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, nuestro n es 5 en este caso, ¿sí? Entonces, digamos, lo que hay que hacer es dividir la frecuencia relativa, va a corresponder a una columna en esta tabla, que es nuestra tabla de frecuencias, ¿sí? Tal que, digamos, vamos a poner aquí un número que resulte de dividir la frecuencia absoluta para n. Entonces vamos a poner, por ejemplo, en este caso 0 dividido para los 5 datos, me da 0, ¿sí? Noten que el 0, si es un dato, me dice que la cantidad de focos es 0, ¿ya? Lo que tengo que tomar en cuenta no es este valor, por ejemplo, aquí el dato, por ejemplo, 3, que sean 3 los focos encendidos, no significa que cuando yo voy a calcular el n tengo que ubicar un 3 en la sumatoria, sino que tengo que ubicar un valor, que digo, decir que ese valor 3 de focos encendidos corresponde a uno de los posibles resultados. ¿Cuál es la cantidad o el número de posibles resultados? Pues en este caso son 5, ¿sí? Entonces, por eso aquí sería 0. ¿Ya? Entonces aquí sería 1 dividido para 5, o sea, un quinto. Aquí yo tendría un quinto también. Aquí yo tendría 2 quintos. Y aquí yo tendría, pues, 0 sobre 5. ¿Sí? Ya. Hasta ahí sí. ¿Todo bien? Ya. Ajá. Solo estoy pensando en algo. Un ratito, déjenme ver. Ah. Ya. Eso, entonces, y después tenemos nosotros la frecuencia relativa acumulada, ¿sí? Entonces, la frecuencia relativa acumulada va a tener una estructura parecida a la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, digamos, a esa le vamos a notar con la letra H, ¿sí? Con la letra H mayúscula, y diríamos que nuestra frecuencia acumulada sería esta, ¿no? ¿Ya? Entonces diríamos que nuestra frecuencia acumulada sería, miren aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a acumular estos valores, de alguna forma, esto acumular, ¿no? Entonces, digamos, ¿qué pongo aquí? Un número que resulte de haber sumado todos los que están en esta celda hacia arriba. Entonces, en este caso, simplemente el 0, ¿no es cierto? Ya, ahora, ¿qué pondría yo acá? Pues, asimismo, todo lo que está, esto más de esto, sumado. Es decir, voy a poner un número que resulte de haber sumado todo lo que va a partir de aquí hacia arriba, entonces en este caso es un quinto. Ya en este caso, esto más de esto, pues me dan 2 quintos. Ya esto más de esto me dan 4 quintos. Ya, y así, y aquí yo tendría también 4 quintos de nuevo, ¿no? Porque 0 más 4 quintos es 4 quintos. Exactamente. Y ya, miren, esto es básicamente lo que nos gustaría hacer con la información que tenemos al inicio, ¿ya? Cuando tenemos nosotros eventos discretos importantes, por ejemplo, que ya hayan visto, tal vez ya cogieron espectrometría, ¿ya? O digamos han hecho en química analítica algo con espectros, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede ahí? Lo que sucede es que ustedes tienen una forma de identificar cuál es el elemento con el que están trabajando, viendo unas lucecitas, viendo unos colores, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ¿qué son estos colores? Entonces, miren, digamos, ustedes tienen un átomo,
Y el átomo, su estado normal es estar en la energía mínima que puede tener, ¿ya? Es la tendencia natural. Si ustedes le excitan al átomo dándole más energía, entonces el átomo va a querer intentar regresar a su energía original, que es la mínima. Entonces necesita devolver esa energía. Entonces, digamos, está aquí el átomo. Ya, le voy a dibujar como la forma errónea, digamos, como si fuese un sistema solar, ¿no? El núcleo y aquí el electrón, por ejemplo, ¿ya? Es la forma errónea porque ya no tenemos esta noción del átomo hace tiempo, ya si uno no ve al electrón ni siquiera puede decir si tiene trayectoria o no, ya. Entonces lo que uno tiene en el dibujo más cercano a un átomo sería como un dibujo de densidad de probabilidades. Cuán probable es que aparezca en cierto lugar. Y entonces, digamos, el átomo de hidrógeno no sería algo así, sino que más bien la versión moderna es algo como esto en 3 dimensiones, ¿ya? O sea, son como gotas en 3D. Entonces, ¿qué es esto ya? Donde no hay gota es donde es imposible que esté el electrón, ¿sí? Y donde está más gordito es más probable que esté el electrón. Entonces, digamos, uno no puede hablar de algo que ya está sucediendo en el mundo cuántico cuando no le observa o hace una medición, sino de cuán probable es de que esté aquí, aquí, aquí. Entonces, sea como sea, el momento que ustedes, digamos, excitan esto, calentándolo, dándole luz, ¿no es cierto? Entonces, esto empieza a excitarse, entonces ahora ya, digamos, le dan energía, más energía, ya, entonces este electrón ya no es sino es un electrón excitado, ya, entonces, esta es una lengüita y este es un ojo, ¿ya? Entonces está así excitado y lo que va a hacer es desexcitarse mandando luz, ¿sí? Entonces, digamos, se desexcita y manda un haz de luz de regreso. Este haz de luz, digamos, va a tener cierto color y esos son los colores que ustedes ven. La forma en cómo reconocen los físicos los colores, reconocemos los físicos los colores, es a través de una propiedad de las ondas que se llama longitud de onda, ¿ya? El punto es que, digamos, las energías que devuelve siempre corresponden a variables discretas. ¿Por qué? Porque, digamos, la energía, digamos, que devuelve siempre va a ser un múltiplo de h por la frecuencia. Entonces, supónganse que la frecuencia original, digamos, de vibración era, voy a ponerle 300, ¿sí? Cuando hablan de múltiplos, aquello que le hacen múltiplo le multiplican por un número natural, n, aquí n es un número natural. Entonces, las energías que puede devolver son solo 300 o 600 o 900, etcétera, múltiplos de 300, ¿sí? Entonces, como ven, el conjunto de resultados, el conjunto de valores que puede tomar mi variable energía, en este caso, la energía que me devuelve el electrón en estos experimentos de espectroscopía, este conjunto es numerable. Es decir, yo puedo así ponerlo en una lista y decir, ya, este es el primer elemento, este es el segundo elemento, este es el tercer elemento, ¿sí? Al yo hacer esta biyección entre asociar 1 a 1 al número 300 le asocio el número 1 y solo el número 1, al número 600 le asocio el número 2 y solo el número 2 y así. Cuando hago esto, yo ya estoy generando mostrando que este conjunto es numerable. ¿Por qué? Porque puedo hacer una relación 1 a 1 con los números naturales. De hecho, miren, si yo puedo contar o quisiera empezar a contar cuáles son los posibles valores de energía, podría empezar a hacerlo con los dedos de mi mano. Tipo, primero puede tener la energía de 300, luego la energía de 600, luego la energía de 900 y así. Entonces, el hecho de poder ya contar con los dedos, empezar a contar con los dedos de mi mano los elementos o el conjunto de datos que puede tomar mi variable E, eso significa que yo ya estoy haciendo una biyección. ¿Por qué? Porque otra vez contar ya es haber hecho una biyección entre los números naturales y los dedos de la mano. Miren, a este dedito le asocio el número 1, a este dedito el 2, al otro el 3 y así, ¿no es cierto? Y les asocio biunívocamente, es decir, digamos, a este de aquí le corresponde el 1 y al 1 solo le corresponde este dedo. Al número 2 le corresponde este dedo y digamos, este dedo está asociado al 2 solamente de esa manera estricta, 1 a 1, ¿no es cierto? Ya. Entonces, por ejemplo, ahí tienen otro resultado así de una variable discreta que puede tener que ver con algo que ya hayan visto, por ejemplo, en química analítica. Ahora, ¿qué pasa con nuestras variables continuas? Nuestras variables continuas, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, como les menciono ya, ¿cuánto tiempo puede dejar, digamos lo que les decía, ¿no? ¿Cuánto tiempo dejan encendido al año un foco en tal barrio ya?
o el foco de la sala, no sé, ya, sí. Entonces, supónganse, ¿cuáles son los valores que puede tomar esa variable? El tiempo que el foco de la sala esté encendido durante un año. El tiempo que puede, los valores que puede tomar ese tiempo, esta variable, que en este caso es continua, van desde 0 hasta 365, si es que digamos esto, el tiempo lo mido en días. Y va desde el 0 hasta el 365, tomando absolutamente todos los valores que están desde 0 hasta 365. Y entonces, ¿cuántos números hay en este conjunto? Porque este intervalo es un subconjunto de los números reales. Todo intervalo que es un subconjunto de los números reales y que también, digamos, forme parte de los reales, tiene una cardinalidad. ¿Qué es la cardinalidad? El número de elementos de un conjunto. Entonces, ¿cuál es la cardinalidad de este conjunto? Es infinita. ¿Cuál es la cardinalidad de los números reales? Infinita. De hecho, la cardinalidad de los reales es la misma cardinalidad que cualquiera de estos intervalos, ¿sí? Yo sé que está raro, pero así es. Y esa cardinalidad es infinito. Un infinito, como les mencioné la vez anterior, más grande que el infinito de los números naturales. Entonces, en este caso, ¿cómo rayos vamos a armar nuestras tablas? ¿Sí? Porque, digamos, en nuestras tablas de frecuencias. Porque en este caso, nosotros, miren, no podemos hacer algo así, como que, recuerden, en las tablas de frecuencias, lo que yo hacía era poner, por ejemplo, aquí la variable, ¿sí? La variable en este caso que va a ser continua en este momento. Antes hice una tabla de frecuencia para un caso discreto. Ahora estoy tratando de hablar del caso continuo, ¿sí? Entonces, miren, en estas tablas de frecuencia, este tiempo, tiene varios, digamos, resultados. Y lo que yo les dije es que aquí tenemos que poner uno bajo el otro, ¿no es cierto?, los resultados, ¿sí? Entonces, digamos, en el número de focos era fresco poner los resultados, porque podía estar un foco, dos focos, tres focos, cuatro focos, en pocas les podía distribuir como una lista. Pero aquí no puedo escribir como una lista los números reales que van desde 0 hasta 365, porque justo la naturaleza de ese conjunto es no numerable, es decir, no se puede poner en una lista. Entonces, ¿cómo rayos yo voy poniendo aquí, digamos, los posibles valores que puede tomar T? Eso es lo que debo hacer primero cuando yo voy a armar mi tabla de frecuencias. Poner en una columna los posibles valores de mi variable, ya sea discreta o continua o mixta, ¿sí? Entonces, digamos, de la mixta, el siguiente clase. Ahora, digamos, me interesa las tablas de estas de frecuencia y mostrarles lo mismo en R, ¿sí? Entonces, practicar un chance en R. Ya, entonces, solo estoy viendo que tengamos tiempo ya. Entonces, miren, lo que vamos a hacer en estos casos es particionar digamos, los valores que puede tomar el tiempo, en este caso, mi variable continua, ¿sí? Entonces, por ejemplo, gráficamente voy a mostrar cómo sería eso, ¿ya? Entonces, digamos que el tiempo lo distribuyo en la línea real, desde 0 hasta 365. Y lo que yo haría, o más bien lo que hay que hacer es como particionar esto en distintos subintervalos. Entonces, por ejemplo, digamos que le parto aquí, aquí y aquí. Entonces le parto en 4 subintervalos. Y lo que yo haría es poner este intervalo 1, luego el intervalo 2, luego el intervalo 3, luego el intervalo 4. ¿Así? Ya, entonces los intervalos los pondría aquí. 1, intervalo 1, intervalo 2, intervalo 3, intervalo 4. ¿Ya? Ahora, la cosa es que, miren, una vez que uno sabe el número de subintervalos en el que quiere particionar el conjunto de valores que puede tomar mi variable continua, nos interesaría, por ejemplo, saber cuál es la longitud de este intervalo, ¿sí? Entonces, primero que nada, miren, yo resto el último valor posible de mi variable continua, menos el primer valor posible de mi variable continua, a eso se le llama amplitud, ¿ya? Ahora, digamos, lo que yo voy a hacer es a la amplitud dividirle para el número de intervalos que yo considero que deben haber, ¿sí? Entonces, en pocas lo que se hace, se toma para considerar o lograr conocer cuál es la longitud de este intervalo, ¿no es cierto? Yo diría, bueno, esta longitud le voy a llamar L, ¿sí? Y yo cogería el último valor, que en este caso es 365, le restaré el primer valor y de ahí dividiría para 4. ¿Sí? Entonces, la longitud de cada uno de estos intervalos es 365 dividido para 4, ¿ya? Entonces, ya no sé cuánto será eso, no sé.
unos 80 o 80 y algo. Sí, ya. No importa ahorita eso, ya. La cuestión es que una vez que yo tengo una tabla, ¿no es cierto?, de datos, por ejemplo, este, ah, una tabla de datos con la que parto para empezar a generar mi tabla de frecuencias. Esta tabla de datos, digamos, me va a dar información de cuántas horas tienen prendido el foco de la luz cada casa en el barrio San Juan, ¿sí? Tal como en el otro caso. No va a ser la tabla de datos con la que yo parto, no va a ser una tabla de frecuencias necesariamente. Como les digo en general, no es que ustedes parten con algo de ese estilo. Entonces, ¿con qué parten antes de construir esto? Porque aquí yo debería empezar a poner, ¿no es cierto?, la frecuencia absoluta, luego la frecuencia absoluta acumulada, luego aquí debería poner la frecuencia relativa y después la frecuencia relativa acumulada. Entonces, para poder llenar esto, ¿no es cierto?, lo que yo necesito es ciertos insumos de información. ¿De dónde saco yo la información para llenar esto, ya? Entonces, supónganse que, digamos, yo tengo así, los datos de esta manera, ¿no? Que en la casa uno, digamos, el tiempo que se le dejó prendido fue 3 días, ya, durante un año el foco de la sala. Bueno, 35 días porque está muy poco, 3 días, ¿ya? Digamos que en la casa 2 se tuvo prendido ese foco 60 días. En la casa 3 se tuvo prendido el foco 60 días también. Ya en la casa 4 se tuvo prendido el foco, digamos, 30 días. Y en la casa 5 se tuvo prendido ese foco, digamos, en total del año se tuvo prendido 70 días. Ya, así. Entonces la tabla nos vendría de esta forma, ¿ya? Entonces, la cuestión es que alguno de estos intervalos, ¿no es cierto?, va a contener justo el tipo este. Ya, voy a hacer la división para ver cuánto mismo da. Ya, entonces solo le puse pausa para hacer el cálculo, 365 dividido para 4, ya, y es 91.25, ya. Entonces el primer intervalo iría desde 0 hasta 91, este va a ser mi primer intervalo, ¿sí? Le estoy aproximando y redondeando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, sería mi primer intervalo. Ya, y ahora, digamos, voy a modificar esto de aquí para que pueda notarse el ejemplo, ya, digamos que aquí es 100, por acá digamos que es 300 y ya, así, ya. Entonces, lo que yo quiero decir es que miren, ¿cuán frecuente es que en ese barrio se haya tenido prendido la luz desde 0 hasta 91 unidades de tiempo, desde 0 hasta 91 días? Digamos, miren, es frecuente 2 veces, de estas 5 casos, 2 veces se tiene esa frecuencia, ¿no es cierto? Yo pusiera aquí el 2, ¿sí? Eso. Y así hiciera con todas. Miren, de ley aquí voy desde 91 no abierto hasta, ¿no es cierto?, otro valor, ¿no es cierto? Aquí va a haber otro intervalo. Un intervalo, va a haber acá otro intervalo, ¿no es cierto? El siguiente después de este intervalo. Entonces, ahora estos intervalos no tienen que tener ningún conjunto, ningún elemento compartido ya. Estos intervalos o la partición que se hace sobre el intervalo total, los 365 días, esa partición es justo una partición matemática, y una partición es cuando un conjunto lo dividen y en bastantes subconjuntos o lo particionan en distintos subconjuntos, donde estos subconjuntos al hacer la intersección entre ellos de 2 en 2 da vacío, pero la unión de todos estos subconjuntos me da la totalidad del conjunto. Tipográficamente podríamos decir esto, ¿no? Como que tenemos aquí así un cuadrado y este cuadrado yo le voy a partir en esta parte, en esta parte. Entonces miren esto, digamos, sería el I1, le llamo el conjunto I1, el I2 y el I3. Estos tres forman una partición. ¿Por qué? Porque, digamos, yo con este no comparto ningún elemento en común, con este tampoco ningún elemento en común, con este tampoco ningún elemento en común, es decir, la intersección viéndoles 2 a 2 nos dice que son disjuntos, ¿no es cierto?, porque nos da vacío. Y la unión de todos estos me genera la totalidad del conjunto. Entonces, eso mismo pasa acá, ¿ya? Entonces, digamos, en este caso, voy a ilustrar cómo llenar esta tabla con algo de nuestro querido profe Willing. Ya él tiene unas diapositivas que me compartió para poder mostrar de manera más efectiva estos ejemplos, ¿sí? Entonces, les voy a compartir la pantalla. Entonces, miren, voy a prender la luz nomás. Ya,
¿Qué pasa aquí? Estos son, digamos, unos datos, una forma de tener datos acerca de qué, acerca de mujeres quichuas, les hicieron las medidas de cuán altas son, digamos, de la altura de 50 mujeres quichuas en el año 2019 en el TENA, ¿ya? Entonces, y estas medidas están tomadas en pulgadas. Entonces, fíjense que, bueno, aquí hay 50 datos y estas son sus alturas en pulgadas, ¿ya? Ahora, miren, esto de aquí es una variable que discreta o continua. Entonces piensen en lo siguiente. Cuando se preguntan esto será discreto o continuo, lo que tienen que pensar es en el conjunto de posibles valores que puede obtener mi variable altura. Entonces mi variable altura puede obtener todos los valores desde, por ejemplo, no sé, la persona más pequeña del mundo hasta la persona más alta del mundo. Digamos, no sé, 50 centímetros hasta 2 metros 70, ¿ya? Entonces, todos los valores desde 50 centímetros hasta 2 metros 70 son valores posibles de altura, ¿sí? Y todos, entonces, sin excepción. Entonces, mi variable es continua. ¿Por qué? Porque, digamos, otra vez, puedo una persona tener 30 de altura, otro 30 centímetros, punto 0,0001, otra 30,0002. De hecho, cuando van creciendo en el tiempo, ¿no es cierto? Se van teniendo voy pasando por todos y cada uno del continuo de alturas cuando yo era un bebé hasta ahora. Entonces, de ley, las alturas son una variable continua, ¿ya? Entonces, este es el caso en el que se van a ver cómo se genera un histograma perdón, sí, perdón, una tabla de frecuencias en este caso, antes del histograma. ¿Qué es un histograma? Es una gráfica de la tabla de frecuencias, acerca de las mujeres quichuas, ¿ya? Entonces, miren, en este caso, pendejada, se me fue, perdón. Y entonces, como ven, esto es un documento generado por nuestro querido profe Willing. Y, y ya, entonces, quiero mostrarles primero que nada esto, ¿dónde está la tabla de frecuencias? ¿Dónde está? Allá, perdón, la tabla ya. Entonces, con esta información quisiéramos nosotros hacer una tabla de frecuencias, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo primero que deberíamos hacer? Deberíamos poner en una columna, ¿no es cierto? En este caso, los posibles valores de nuestra variable que estamos midiendo altura. Pero como es una variable continua, entonces de todos estos posibles valores, de este rango posible de valores, vamos a particionarle, ¿no es cierto? Como hice hace un momento. Entonces vamos a particionar esta totalidad, el intervalo total, donde el intervalo total es del conjunto de posibles valores que puede tomar la altura, le vamos a particionar. Ya, ahora, ¿cómo se van a particionar? Entonces yo les dije, bueno, supónganse que quieren, cuando hice el ejercicio aquí, ¿no es cierto? Supónganse que quieren dividir el intervalo total, digamos, yo les dije, en 4, ¿ya? ¿Qué es lo que me hizo pensar que sea 4 el intervalo y no 2 o 1 o 5, ¿ya? Entonces, digamos, uno tiene ahí un cierto criterio. El intervalo no tiene que ser tan grande ni tan pequeño. ¿Por qué? Porque supónganse que ustedes hacen el intervalo tan grande que abarca, digamos, la totalidad del intervalo, ya como que si no le partiera. Entonces, yo no puedo ahí, no me sirve esa información. Si yo necesito ver las frecuencias, cuántas veces se repiten las alturas en ese intervalo, pues voy a tener una visión distorsionada porque ahí van a estar todas las alturas de las participantes, que en este caso son las 50 que están aquí. Si yo hago muy pequeña el intervalo, digamos, de alturas, puede ser que esté yo siendo demasiado específico, de manera que en ese intervalo, justo en ese intervalo, no caiga nadie. Supónganse que yo digo, particiono todo en intervalos de milímetros, ¿ya? Entonces, como que chuta, va a haber un montón de estos intervalos, supónganse que midan 2 milímetros, que van a estar vacíos, que ninguna persona, digamos, entre en estos intervalos. Supónganse, alguien mide 30 centímetros con 2 milímetros, luego pongo otro 30 centímetros con 4 milímetros, 30 centímetros con 6 milímetros y así. Entonces, digamos, en la categoría, ¿no es cierto? Porque esto abre categorías, cada intervalo va a ser una categoría, ¿no? Por ejemplo, los que van de 30 centímetros hasta 50 centímetros serían los más chiquitos de todos, ¿ya? Los que van de 50 centímetros hasta no sé, 1 metro son medianamente chiquitos, ¿ya? Digamos, de ahí de 1 a 1,50 m, digamos, son pequeños. De ahí de 1,50 a 1,80, digamos, son medianos, y ahí así. Entonces, digamos, lo primero que necesitaríamos es tener una forma útil de generar el número de subintervalos en el que yo quiero particionar
el conjunto total de valores que puede tomar mi variable continua. Y eso se lo hace, digamos, siguiendo estas pequeñas reglitas de aquí. Esto. Ya, si es que ustedes tienen de 10 a 100 datos, el número de intervalos que pedirán particionar serían de 4 a 8. Si los números de datos van de 100 a 1000, entonces el número de intervalos irían de 8 a 11. Si quieren particionar sus datos de 1000, si tienen 1000 a 10000, entonces sus datos, sus intervalos pedirían que sean de 11 a 14. ¿Cómo están sacando estos datos? Pues hay una formulita que en general ayuda y es esta fórmula de Sturges. Y esa fórmula tiene esta forma, ¿no? Digamos, esto es el número de intervalos o subintervalos que se va a tener, ¿no es cierto? El número de intervalos, cada subintervalo también es un intervalo. Y esto es 1 más 3.322 por el logaritmo en base 10 de n, donde n es el número de datos. Ustedes hacen ese cálculo y ahí calculan primero cuántos intervalos tienen. Entonces, no es como yo al inicio dije, imaginemos que vamos a partirlo en 4 intervalos, sino que en general deberíamos seguir estos consejos de aquí, ¿ya? Luego, entonces, regresamos a nuestro ejemplo, ¿no es cierto? Nuestro ejemplo de nuestras mujeres quichua, ¿ya? Entonces, y de su altura. Entonces, tenemos aquí eso. Lo primero que vamos a hacer para generar la tabla de frecuencias, entonces, miren, es usar esta fórmula, la fórmula de Sturges, junto con el número de datos donde decía n, ponemos aquí, en este caso tenemos 50 datos en total, y nos dice que este k es 6.6, es decir, le vamos a aproximar al k igual a 7, es decir, vamos a generar 7 intervalos, ¿ya? Y luego, miren, recuerden el dato mayor menos el dato menor para el número de intervalos, eso nos da la longitud de cada, digamos, intervalo, ¿ya? Entonces, en este caso, 2.7 le aproximamos a 3, ¿ya? Entonces, ¿cómo ponemos aquí los intervalos? Fíjense, si nosotros contamos 53, 54 y 55, hay 3. Si 56, 57, 58 hay 3. 59, 60 y 61 hay 3, ¿no es cierto? De espacio, ¿sí? Entonces, lo que estoy poniendo es aquí los intervalos desde el valor más pequeño que yo tengo de altura hasta el valor más grande que yo tengo de altura en pulgadas está esto. Recuerden, entonces fíjense, si ustedes bucean en esta tabla, el valor más pequeño notarán que es justo 53 y que el valor más alto de la mujer más alta en este caso en pulgadas debe decir 73 ya. Pues como no tan bueno para mí, si es un lío, no soy el típico man al que le dicen, oye, coge tal cosa y está al frente mío y yo simplemente no le veo porque como que no se concreta el objeto ante mí, a pesar de que la información visual está entrando a mis ojos, ¿ya? Entonces, digamos, a veces habemos muchos de esos, ¿no? O sea, digamos, el típico que la mamá dice está ahí y uno no encuentra y llega y ella sabe dónde está, ¿no es cierto? Entonces, por aquí debe estar 73, ¿ya? Pero la cosa es que, claro, el intervalo, los intervalos tienen que ir desde el primer valor, desde el más pequeño hasta el más alto, ¿sí? Entonces, el primer intervalo debe contener el valor de altura, en este caso, el valor de su variable continua, el valor más pequeño, y el último intervalo debería contener el valor más alto, ¿ya? Si es que al hacer estas particiones, ustedes ven que necesitan introducir otra fila más, ¿sí? Si ustedes ven que necesitan introducir otra clase más, ¿ya? Entonces, como recuerden, yo les dije, bueno, esta clase pueden ser los pigmeos, estos de aquí son los no tan chiquitos, estos son los medianamente chiquitos, estos ya, pero en vez de decir estas palabras, no tan chiquitos, medianamente chiquitos aquí, simplemente se les enumeró y se puso 1, 2, 3, así ya. ¿Por qué? Porque los intervalos sí son numerables, lo que no es numerable es el conjunto de valores de altura que puede tomar, ¿ya? Y miren, aquí tenemos las columnas correspondientes a lo que les mencioné antes, nuestra frecuencia absoluta, nuestra frecuencia absoluta acumulada, nuestra frecuencia relativa y nuestra frecuencia relativa acumulada. De manera que, miren, la tabla quedaría de esta forma, ¿sí? Entonces, solo déjenme ver si todavía hay tiempo. Bacán. Ya, ¿qué es lo que pasa aquí? Que, bueno, ¿qué es este LI y este LS? ¿Ya? Estas dos columnas que aparecen aquí en este caso, ¿sí? Corresponden a tomar el extremo izquierdo de nuestro intervalo y restarle 0,5 y a tomar el extremo derecho y sumarle 0,5 y poner los resultados correspondientemente en la columna de la izquierda y en la columna de la derecha, ¿ya? Ahora, ¿por qué se hace eso? Porque esto nos permite dar una noción de que nuestra variable es continua, nada más, es solo por eso. Digamos, ustedes si quieren mentalmente, eliminen este y eliminen este si quieren, ¿ya? Mentalmente, porque la tabla de frecuencias, lo que tenemos nosotros, digamos, es lo que les mencioné hace un rato, ¿no?
Digamos, ¿cuántas veces hay una persona, una mujer que tenga, digamos, una altura entre 53 y 55 pulgadas? 2 veces. ¿Cuántas veces hay una mujer que tenga una altura entre 56 y 58 pulgadas? 7 veces. Fíjense que lo más común, no, 5 veces, perdón. Lo más común es que, miren aquí, que las mujeres quichuas en el 2019 hayan tenido una altura entre 62 y 64 pulgadas. Eso es lo más frecuente, ¿sí? Entonces, si ven cómo se va delimitando ahí una noción de qué sería como que lo más probable, ¿sí? Ya, entonces, luego, lo que se tiene aquí es lo que les dije, ¿no? La frecuencia absoluta, cómo generamos las frecuencias. ¿Ya? ¿Cómo se sabe esto? Pues se bucean estos datos. Si se bucean los datos, se ve a ver cuántas veces está repetido tal valor. Por ejemplo, el 64. El 64, por ejemplo, en esta, solo aquí ya veo que hay un 64 aquí y un 64 acá en la tercera columna, ¿no es cierto?, de esta tabla. Entonces, lo que vemos es que al menos ya sabríamos que hay 2 veces que se repite, que hay personas que están con una altura entre el intervalo de 62 hasta 64, incluido el 64, ¿sí? Ya. Entonces, ahora, ¿cómo llenamos la columna de frecuencias absolutas? Entonces, como les mencioné, este valor de aquí simplemente lo copiamos acá. Luego, perdón, esta es la frecuencia absoluta acumulada, ¿no? Entonces, luego, ¿cómo se pone este valor? Pues simplemente 5 más 2, entonces 7. Luego, ¿cómo se pone este valor? Pues se sumó 9 más 7, 16, ¿no es cierto? Ahora 16 más 15, 31. ¿Cómo se pone este valor? Porque ahorita estoy asumiendo que esta fila estaba vacía y la empezamos a llenar, ¿no es cierto? Entonces, ahorita ya estamos aquí, digamos, en 31, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo llenaría el de acá abajo? Pues yo sumaría esta frecuencia de aquí que yo tengo llena con el 31 y eso me da 43 y así. Ya, ahora recuerden, ¿cómo les dije que se llenaban la columna de las frecuencias relativas? Pues simplemente se coge las frecuencias absolutas y se divide para el número de datos. Fíjense que el número de datos, como les dije, que tenemos aquí son 50. Entonces, no es el caso que para hallar la totalidad de datos hay que sumar 65 más 63 más 65, no, hay que contar la totalidad de datos. ¿Cuántos tengo aquí? Tengo 50, esa es la totalidad de datos, ¿ya? Entonces, digamos, por eso pongo así, digamos, miren, 2 sobre 50, perdón, en este caso sería 5 sobre 50, aquí, digamos, solo habría ese pequeñito error, 9 sobre 50, 15 sobre 50, etcétera. Y de la misma forma, ¿cómo es la frecuencia relativa acumulada? Pues se llena igual que la frecuencia absoluta acumulada, solo que ahora se trabaja con las frecuencias relativas. ¿Cómo? Digamos, esto inicialmente está vacío, ¿no es cierto? Y nosotros contamos con esta columna. Entonces lo que hacemos es, el primer dato pues se va a repetir acá, ¿ya? El segundo dato que vamos a poner pues va a ser lo que resulte de sumar esto más esto, ¿no es cierto? Entonces en este caso es 2 más 7, 9, como digamos aquí tenemos fracciones homogéneas, es decir, con el mismo denominador simplemente sumamos el numerador y tenemos la respuesta, entonces en este caso es 9/50. Luego, este 9/50 yo le puedo sumar con este nuevo 50 de aquí, me daría 18/50, entonces aquí también habría otro pequeñito error que sería 18, no 16. Ya, luego, supónganse que si era 16, entonces 16 más el 15 me da el 31. 31 más 12 me da 43 y así. Entonces esto al final, miren, ¿sí? Eso. Ahora, esta es, digamos, la forma en la que se llenarían las tablas de frecuencias. Ahora, ¿por qué nos interesan las tablas de frecuencias? Porque justo nos dan una información valiosa ahí de qué es lo más frecuente y en qué medida con respecto a otros resultados, ya sean nuestras variables discretas, continuas o las mixtas, ¿no es cierto? Ya, ahora miren esto. Para dibujar nosotros también podríamos necesitar algo que se llama, que le han puesto el nombre marca de clase. Y ahí es simplemente ubicar el punto medio entre estos, en cada intervalo. Entonces, en el intervalo que va de 53 a 55, el punto medio es 54. En el intervalo que va de 56 a 58, el punto medio es 57. ¿Cómo se calcula el punto medio? El punto medio se calcularía, digamos, tomando el extremo de la derecha del intervalo, sumándole el extremo de la izquierda del intervalo y dividiendo para 2. Miren, eso es lo que dice esta fórmula. ¿Sí? Entonces, en el intervalo que va de 53 a 55, tomo el 1, luego tomo el otro, le sumo y divido para 2 y así obtengo el punto medio que me da 54. Ya, ¿por qué nos va a servir eso? Porque miren nuestros histogramas, que son estos dibujos de las frecuencias que tenemos, ¿sí? ¿Qué es lo que deberíamos poner en el eje X? En el eje X deberíamos poner justo nuestros intervalos, ¿sí?
como en este caso, miren, si nosotros vamos a hacer las alturas de las trabajadoras quichuas, ¿no es cierto? Hay un intervalo que va de 53 a 56. ¿Cuán frecuente es que estén ahí personas con esa altura? Entonces vamos a la tabla, ¿no es cierto? Entonces de 53 a 56, o sea, bueno, hasta 55, ¿no es cierto? Miren, este intervalo se acaba en el 56, ¿no es cierto? Entonces por eso vemos esto así, ¿no? ¿Ya? Entonces, calma con esto, ¿ya? Porque nosotros no necesariamente vamos a tener que hacer estas tablas, sino que nos las va a ayudar a hacer el ERE, ¿sí? Pero esta información gráfica es la misma que está aquí contenida, digamos, en forma de tabla, ¿sí? Entonces, miren, lo que se hace es poner en el eje X cada uno de los intervalos y la frecuencia asociada a cada uno de esos intervalos. Entonces, para las personas que van desde el 53 hasta el 55, ¿no es cierto? Las alturas, la frecuencia es 2, entonces esta altura es chiquitita porque solamente va hasta 2, digamos, aquí en el eje Y verían que estaría 2, ¿sí? Ya, entonces, de 56 a 59, ¿no es cierto?, correspondería al segundo intervalo, ¿no es cierto?, 56 hasta el 59. ¿Cuánto sería la frecuencia ahí? Digamos 5. Entonces, vamos hasta el gráfico y vemos que la altura de mi histograma da justo hasta el 5. Entonces, una forma de hacer estos gráficos que reflejen lo que nuestra tabla de frecuencias contiene es a través de lo que se llama histograma, ¿sí? Pero también lo podemos hacer a través de una gráfica de este estilo que se llama polígono de frecuencias y donde, digamos, estas bolitas están ubicadas sobre la marca, ¿sí? ¿Cuál marca? La que les acabo de decir, ¿no? Esta marca de clase, que en pocas es este número medio en cada intervalo. Entonces, fíjense, justo esta bolita está sobre el valor 54 y la altura corresponde a la frecuencia del intervalo que estamos partiendo en la mitad para encontrar la marca esta, ¿cierto? La marca de clase. Entonces, digamos, de aquí a acá hay una altura de 2, de aquí a acá hay una altura de 2 y justo esta bola está ubicada en la mitad de este intervalo. Entonces, digamos, lo que se hace es unir estos puntos cuyas coordenadas, digamos, en el plano cartesiano serían las marcas de clase como coordenadas X y como coordenadas Y es las frecuencias, ¿sí? Asociadas a cada intervalo del cual esa marca de clase corresponde. Entonces, y después lo que se hace es unir con líneas como estas, todos esos resultados y ya se tiene lo que llamamos polígono de frecuencias. Eso. Y lo mismo se puede hacer con todas las frecuencias, ¿no? La frecuencia absoluta, con las acumuladas, con las relativas, con las relativas acumuladas, etc. Entonces, acá hay otra que corresponde, digamos, a tomar en cuenta, digamos, las frecuencias, por ejemplo, acumuladas. Ya, listo. Entonces, bueno, ahí hay un debersito que me han dado Willing. Yo lo que quisiera es, en estos 20 minutos, tratar de mostrarles un poco del ERE, ¿ya? Y bueno, para ver si les mando un debersito de por ahí, ya, de leer. Entonces voy a descompartir la pantalla para compartirla de nuevo y ahora mostrarles el ERE, ¿ya? Entonces, ¿qué es el ERE? A ver, ¿dónde está? Espérense un rato. Aquí, ya. Ya, ¿qué es el ERE? El ERE es, ERE, la palabra, la letra ERE, ¿no? ERE, ¿ya? R, R, R. Ya, entonces, este es el programa, digamos, de procesamiento de datos estadísticos y que nos permite, no, es súper potente, ¿ya? Digamos, ustedes tratan de hacer cuestiones de inteligencia artificial, en muchos casos, o de deep learning, usan el ERE. Digamos, este es un paquete computacional que está destinado, digamos, inicialmente ideado para la estadística, ¿ya? Entonces, a pesar de que con el Octave o el MATLAB o digamos, sí, por ejemplo, en esos dos, fijémonos ya, nosotros sí podríamos hacer histogramas y cuestiones estadísticas. Este está especialmente diseñado para eso y es como full usado en la parte de estadística ya. En realidad es una herramienta poderosa y nosotros ya no tenemos que estar buceando entre los datos para ver las frecuencias, sino que nos va a producir esas frecuencias el programa por sí mismo. Y ahí no solamente eso, un montón de cosas más, ¿ya? Entonces, digamos, este es el programa con el que tienen que, amigarse, tener un lazo bien estrecho, ¿ya? Y lo que quiero decirles es que
tal como el profe Willing decía en la presentación, ya, la estadística ya en términos prácticos, para el quehacer ingenieril es súper útil, ya es repotente, y en especial para las carreras que seguimos y que damos en el ICANN, ¿ya? Entonces, bueno, ¿qué es lo que me he bajado aquí? ¿Qué es esto? Este no es el ERE, sino es otro del proyecto ERE, ya, se llama ERE Studio. Entonces, mi recomendación es que se bajen el programa ERE y también el ERE Studio, ya. Son, digamos, este luce más bonito, y ahí tiene ciertas cuestiones interesantes, ¿ya? Entonces, digamos, este de aquí es justo el ERE Studio, ¿ya? Ahora, ¿qué tipo de cosas podemos hacer? Entonces, ustedes van a tener, digamos, esta cosa de aquí se me abrió. ¿Por qué? Porque, digamos, aquí se me van a presentar, digamos, datos o información o tablas o algo que se llama data frame, que en pocas es una forma de organizar información como si fuese una matriz, pero en esta matriz, en vez de tener como una tabla de Excel, solo que es como una tabla de Excel, ¿sí? Donde, digamos, las columnas no son necesariamente solo numéricas, sino también, digamos, puede ser una cadena de símbolos que forman palabras, o pueden ser, digamos, pueden incluir argumentos lógicos tipo o operadores lógicos tipo y o cuestiones así, true, false, ¿ya? Entonces, eso sería un data frame y son full importantes, ¿ya? Lo que yo quiero ahorita hacer es simplemente jugar un poco con esto, ¿ya? Y mostrarles el tipo de cuestiones que pueden hacer. Entonces, digamos, aquí en la consola, ya en vez de explicarles las partes y esto, bueno, hay unos videitos que les pueden dar una idea general. Tal vez ahorita es más importante mostrarles estas cosas. Ustedes le pueden usar al ERE como calculadora, ¿no? Tipo poner 3 y multiplicar por 4 y dan Enter y como ven les sale la respuesta 12, ¿no? Ahora, este 1 de aquí, no le hagan caso, ahorita ya no va a importar en este momento, sí, siempre les va a dar así uno ahí entre corchetes, ya. Ya, pero pueden hacer todo tipo de operaciones, ¿no? O sea, no sé, 4.5, elevado al cuadrado, ¿no? Si están familiarizados y familiarizados con el octave, pues sabrán que ese es el símbolo de elevar ese techito, ¿no es cierto? Ya nos da el resultado ya. Ahora, nosotros podemos guardar esto en vectores ya, pero la cosa es que recuerden en el octave para generar un vector es como que se pone el nombre del vector, se pone el igual, se abre un corchete, se ponen unos números separados por comas, si es que vamos a hacer un vector fila y se cierra con un corchete el lado derecho, ¿no es cierto? En este caso, siempre que vayamos a generar, por ejemplo, vectores, lo que vamos a tener que hacer es poner esto, la C, abren paréntesis y fíjense, abrí el paréntesis izquierdo e inmediatamente ¡sac! Salió el paréntesis derecho porque detecta que voy a generar un vector. Entonces voy a hacer un vector tipo 4, no, ya voy a poner así 1, luego menos 1 y luego, ay, perdón, y aquí con comitas y aquí la coma y aquí, no sé, 3, ya, paso. Y lo que me muestra es ese arreglo, ¿sí? Ya. En este arreglo, un arreglo es en general un ordenamiento de números, en este caso un vector fila es un arreglo de números horizontal, dispuesto horizontalmente, ¿cierto? Y ahora, la cuestión es que yo puedo asignar, digamos, este C no es el nombre del vector, ¿sí? Ese C es el comando para decirle al ERE, mira, vamos a generar un vector. Entonces, ahora, si yo quiero nombrarle este vector, puedo hacerlo. Llamémosle X, ¿no? Entonces voy a llamarle X. ¿Cómo le asigno al X algo? Digamos, ya sea información, le asocio información. Bueno, hay varias formas. Yo puedo poner así, como que este es igual a este vector, ¿no es cierto? 1, menos 1, coma 3. Entonces, igual dice, le asocio la información X, del vector. Este vector va a llamarse ahora X en este caso. Entonces, cada vez que yo quiera recurrir a X, pues, por ejemplo, si yo hago 3 por X, miren, me va a dar lo guarda como variable al X. Miren, aquí están las variables que estaba yo usando antes. Estaba probando algo, ya se le llamé caso ideal. Luego miren aquí los valores, el valor de X justo me dice es un vector, ¿no? O sea, aquí me está diciendo los datos que tengo. En el nombre X se almacenó el vector 1 menos 1, 3, ¿ya? Y nosotros podemos hacer operaciones entre vectores, todas, a pesar de que matemáticamente, ¿no es cierto? Y estrictamente hablando, los vectores no tienen, digamos, definida la operación, por ejemplo, multiplicación o la operación división.
no están definidas para estos vectores, porque, digamos, los vectores no son números reales que tienen una relación de orden, de manera que yo a los vectores no puedo decir si un vector es mayor o menor que otro, porque no sabría si comparar o los dos elementos de arriba o los dos elementos de abajo, o el primero con el de abajo, ya, etcétera. Digamos, no está formalmente eso definido, a excepción de los números complejos, que los números complejos son vectores dotados de operaciones de los números reales, y por eso se llaman números. Ya, n. Ahora, la cuestión es que aquí el R tiene sus propias operaciones asociadas para, digamos, la multiplicación entre vectores y la división entre vectores, o elevar un vector a otro, ya. Los productos las operaciones entre vectores que sí están definidas, y las clásicas, y que no son la multiplicación, ojo, no son la multiplicación, es el producto punto, ya. Si les dijeron que es un tipo de multiplicación el producto punto, bueno, no, es una operación, sí, una operación interna, pero no es la multiplicación, digamos, como la que tenemos en los números naturales, en los números reales, perdón. Entonces, digamos, ¿qué pasará si yo, por ejemplo, quiero generar otro vector, digamos, un vector y? Otra forma de asignar la información a y es poniéndole una flecha que se dirija hacia el y. Esta flecha es literalmente una flecha, ¿no? Así como que el signo de que encuentran en el teclado, ¿no es cierto?, de mayor, menor que, y una línea horizontal. Entonces yo digo que ahora al y le voy a asignar, ¿qué? Un vector que le voy a poner, digamos, de así 2, luego 3, y luego aquí voy a poner 1, ¿ya? Entonces, le tiene ya guardado. Fíjense en esta aquí, dice, oye, guardé generé en un espacio de memoria del computador una dirección donde estoy guardando esta información, que también viene dada en términos de unos y ceros, sí, tal como la dirección donde está guardada, pero nosotros lo vemos como y como estos numeritos, etcétera. Eso pasa siempre, digamos, en los programas, ¿no es cierto?, de procesamiento. Ya, y ahora lo que voy a hacer es, digamos, por ejemplo, ¿qué pasa si yo cojo X y le elevo a la Y? Entonces, aquí estoy elevando un vector a otro. Entonces, lo que va a pasar es que cada uno de los elementos, si es que esta operación es permitida, si es que un vector X y el vector Y, por ejemplo, tienen la misma dimensión. Entonces, lo que va a hacer es a cada uno de los elementos del vector X le va a elevar a cada uno de los elementos del vector Y a su correspondiente elemento, perdón. Sí, entonces como que yo cojo el primer elemento de X y le elevo al primer elemento de Y. El segundo elemento de X le elevo al segundo elemento de Y. El tercer elemento de X le va a elevar al tercer elemento de Y. Y esto me va a dar un vector de 3 en resultado de 3 elementos, ¿sí? Entonces, fíjense, justo. Entonces, ¿qué tengo? El 1 elevado al cuadrado me da 1 mismo. El menos 1 elevado al cubo me da menos 1 mismo. Claro, un negativo elevado al cubo, pues me da menos 1, ¿no es cierto? Ya, y luego tengo, miren, aquí tengo el 3 elevado a la 1, pues me da el 3, ¿sí? Entonces, ese es el tipo de, digamos, operaciones que no encontraríamos, por ejemplo, en el octal, o cuando, por ejemplo, yo quiero, sí, ¿qué pasa si yo hago X por Y? También me va a dar un vector de 3 elementos, donde este vector resultante, ¿no es cierto?, va a tener el tipo esto, ¿no? X por Y, ¿sí? Entonces, miren, el primer elemento es el producto de los primeros elementos de X y de Y, es decir, miren aquí el 2 por el 1, luego el segundo elemento sería 3 por menos 1, el tercer elemento sería 3 por 1, que es justo lo que nos da aquí de resultado, ¿sí? Ya, entonces, miren, justo ahorita, ya mismo en 10 minutos es la sesión de preguntas, así que le voy a poner pausa, pero de ley con esto quiero seguir, porque de aquí les voy a mandar un pequeño deber, ¿sí? Entonces, primero descomparto la pantalla. Ahora, la cuestión es que miren, esto de aquí, estas operaciones son las operaciones como básicas, ¿no? Como usarle como calculadora, pues se usan los números, se hacen las operaciones suma, resta, multiplicación y división. Y lo mismo puede ser aplicado a los vectores. Claro que si los vectores, digamos, los sumo entre sí, tipo, por ejemplo, X más Y, lo que voy a tener es la suma definida originalmente en matemáticas, que es la suma de los elementos primeros, segundos y terceros, en este caso de los vectores. Si hago lo mismo con la resta, lo mismo con la resta. Y el producto de un vector por un número sería ese número multiplicado por todos los elementos de este vector. Entonces, en este caso, yo sumo y miren, claro, me da el vector X es 1 y el Y tiene 2, entonces sumo, aquí me da 3. Y miren, aquí menos 1 y 3 me da 2. Miren, aquí 3 y 1 me da 4, ¿ya? Entonces voy a parar aquí, no van a notar cuando vean el video igual que paré, y de ahí vemos como matrices,
y de ahí empezamos con la cuestión de histogramas y cuestiones así un poquito ya para que puedan seguir jugando con el ERE, ¿ya? Entonces eso, voy a viajar en el tiempo, ya vengo, ¿no? Entonces un saludo a Juan Carlos del futuro que va a ver esto después. Ya, entonces ahora me di cuenta que, claro, estoy usando Zoom para grabar y cómo hago Zoom para hacer las preguntas, ¿cachan? Entonces, lo que voy a hacer es grabar esto, subir a YouTube y la otra parte voy a subirla en un ratito ya. Entonces, voy a parar